desde su celular, en su casa, donde quiera que estén, estos temas que a veces cuestan una consulta, tiempo, ¿verdad? Y mira que con estos programas podemos acercarle a los expertos para que pues tengan esta información tan valiosa. Así es. Y hoy tenemos, la verdad, un temazo que yo bueno, invito Carolina. no nada más a las mujeres, también a los hombres para que puedan ser entiendan, empáticos. ¿no? Entiendan a las pobrecitas y no salgan mujeres. corriendo. Así es. Pues fíjate, doctor Martín, que ya nos está acompañando Adriana Lisset Romero. Buenas tardes, Adriana, pues invitando a la gente a que compartan, ¿verdad? A que empiecen con sus preguntas también, sus saludos, claro. Porque la ventaja de estar completamente en vivo pues es que podemos interactuar. Nosotros ya traemos una plática, pero bueno, podemos tomar en cuenta las dudas que ustedes tengan y también va a servir para las demás personas, ¿no? Sí, es bien importante, Carolina, este tema, la verdad, cuántas personas conocidas no tenemos, ¿no? En la familia, en nuestros amigos, nosotros como médicos todos los días vemos pacientes con síntomas francos de menopausia y muchas veces mal diagnosticados. Más al ratito vamos a ver que los síntomas de este padecimiento pues son muy floridos y muy diversos, ¿no? Pueden ser parece como si la paciente pudiera tener depresión, al rato llegan pacientes que traen una colitis, ¿no? Supermarcada, pacientes que traen mucho cansancio, pacientes que sienten que tienen mucha sudoración y dicen, no, pues a lo mejor traigo fiebre o traigo alguna infección y dices tú, oye, pero ¿desde cuándo sientes esto, no? Y ya tienen meses, a lo mejor un año, ¿no? Sintiendo todos estos síntomas, muy corajudas, dice el marido, no la aguanto, ¿qué le está pasando a la mujer? No es la misma, ¿verdad? Así y de repente dices, pues es esto, ¿no? La paciente está sufriendo de estos síntomas de la menopausia. Así es, doctor Martín, como ya lo estás comentando, ese es el tema de hoy, la menopausia. Y para eso pues tenemos un invitado experto el día de hoy. Como siempre, pues un gusto compartir estos micrófonos, doctor Martín, también otro experto que siempre está mediando y aportando porque pues precisamente ve muchos casos que luego de ahí puede mandar con los especialistas adecuados, ¿no? Con esa red de contactos que ya cuenta el doctor Martín Camacho. Y bueno, pues ya llegó el momento de presentarles a nuestro experto de esta tarde. Él es el doctor César Martínez Sánchez, es un médico ginecólogo y obstetra con una amplia experiencia y formación académica en el campo de la medicina reproductiva. Bueno, pues la verdad es que su formación académica está muy interesante porque incluye una licenciatura en medicina que la verdad yo siempre digo, wow, ¿no? Con mención honorífica. La verdad es que esto vale la pena resaltarlo porque no nada más es llevar a cabo sus estudios, sino que es un plus todavía, ¿no? Entonces, la verdad que muchas felicidades y pues un orgullo tenerlo también aquí con nosotros. Además, está certificado por el Consejo Mexicano de Ginecología y Obstetricia y ha completado cursos de especialización y actualización en su campo, así como el curso Peritos en Ginecología y Obstetricia de FEMECOG, ¿así se dice? FEMECOG. Ok, en 2021 y curso de prueba pericial también en 2022. Amplia experiencia laboral en el sector privado y en el sector público. Y bueno, pues además de contar con un grande liderazgo y participación en comités y asociaciones profesionales. Un amplio currículum que aquí me puedo llevar toda la hora. Así es que, pues bueno, ya no me quiero tardar más en presentar al doctor y darle un fuerte aplauso por estar aquí con nosotros. Claro que sí. Un fuerte aplauso. Platicando con el experto. Muchísimas gracias. Cuando me invitó el doctor Martín para esta plática, lo primero que yo pensé es, hay que hacer una plática pero centrada en el paciente, porque de repente se nos pueden ir las cabras al monte y pensar, voy a dar una plática bien técnica, voy a hablar de datos específicos, cuando en realidad lo que queremos es que el público en general conozca la información y pueda tomar decisiones. La información te libera. Para eso estoy aquí, porque si ustedes dos siguen platicando solos, créanme que no vamos a entender nada. Sí, así. Tú eres la moduladora. Es cierto. Pues Doc, muchas gracias por estar con nosotros, ¿verdad? Por haber aceptado nuestra invitación. Y aquí para abrir tema, Doc, primeramente, ¿qué hace un ginecólogo obstetra? ¿Qué es lo que hace? Hay veces que hay dudas, ¿no? El ginecólogo nada más trata el embarazo de una mujer, ¿no?
díganos más o menos, explíquenos qué hace el ginecobstetra, ¿no? Bueno, en México, porque en varias partes del mundo es diferente la formación. En México cursamos la licenciatura en medicina, médico cirujano en partero o licenciatura de médico. Hacemos nuestro internado, nuestro servicio social. Tenemos que hacer un examen nacional de aspirantes a residencias médicas. Y después ingresamos a la especialidad de ginecología y obstetricia, que son 4 años. Durante esos 4 años nosotros vemos el funcionamiento normal y anormal, lo que se conoce como fisiología y fisiopatología, de los diferentes procesos de la mujer durante las diferentes etapas de la vida, porque también vemos ginecología infantil y juvenil, la ginecología y la obstetricia, ya la mujer en edad reproductiva, y vemos la ginecología de la paciente que está llegando a la menopausia y todos los cambios que eso conlleva. La verdad es que está muy interesante porque hemos escuchado menopausia y yo creo que es la palabra más usada cuando nos queremos referir a estos cambios de esta etapa de la mujer, pero también está perimenopausia, premenopausia, posmenopausia. Entonces, ¿qué es cada una de ellas? ¿Qué es lo que hace la diferencia, verdad? Porque muchas veces, pues, las personas comunes y corrientes, como uno dice, menopausia, ¿no? Y es hasta ahí encerramos todo el proceso. Claro. Fíjate que las asociaciones y las diferentes escuelas alrededor del mundo te marcan primero el término inicial, que es menopausia. Una mujer que de manera natural o artificial deja de tener su menstruación, pasa un año, o sea, pasan 12 meses y ya no regresa esa menstruación, se llama menopausia. Hay mujeres que tienen ciclos menstruales irregulares. Cuando están alargados, no que dure mucho tiempo el sangrado, sino tarda mucho tiempo en menstruar, se llama opsomenorrea, ciclos alargados. Cuando tienes más de 3 ciclos que no se presenta, por ejemplo, si de manera regular, en lugar de bajarte cada 28 días, como dice la aplicación, te baja cada 40 días, pero tienes 120 días, ya son 4 meses. Entonces tienes 3 ciclos perdidos, eso se llama amenorrea. Ok. O sea, sin menstruación. Y si pasa más tiempo hasta completarse un año y ya no se presenta la menstruación nuevamente, eso es la menopausia. Okay. Ahora, la perimenopausia, la premenopausia y la posmenopausia nos hablan de todos los cambios físicos, químicos, hormonales y psicológicos que sufre esta mujer durante ese periodo. Entonces la perimenopausia, que nosotros preferimos llamarle climaterio porque te abarca la menopausia y la posmenopausia, el climaterio abarca 5 años antes de la menopausia y hasta 5 o 10 años después de la menopausia. Entonces, ¿qué pasa antes en la premenopausia? Pues empezamos con alteraciones. La principal, o de las que más se quejan las pacientes, son pérdida de cabello, disminución del deseo sexual, molestias al momento de tener relaciones sexuales, presencia aumentada de infecciones vaginales, resequedad vaginal, sangrados anormales. Okay. Eso es en la pre. La menopausia o la transmenopausia se agregan los síntomas vasomotores. ¿Qué son esos síntomas vasomotores? Bochornos, tufuradas de calor. Tienen mayor propensión a mostrar migraña, cefalea, dolor de cabeza. Alteraciones vasculares, que se le formen muchos moretes o varices, lo que nosotros le llamamos alteración vascular. Algunas otras pacientes empiezan a perder más el cabello, les empieza a salir más acné, tienen problemas con el hígado, con el riñón, con el perfil de las grasas en la sangre, que nosotros le llamamos perfil de lípidos. Y eso es lo que se va presentando. Y en el post se agravan todos estos síntomas porque la cantidad de estrógenos que debería producir ese ovario saludable ya no los produce y entonces se presentan todos los síntomas que comúnmente nosotros asociamos con la menopausia. Ya no tiene su menstruación, ya no tiene deseo sexual, está cansada, tiene una labilidad emocional, tiene arranques de ira y de llanto muy fáciles, insomnio o hipersomnia. O duerme muy poquito o se duerme todo el día y nosotros lo estamos confundiendo con depresión. O tienen anorexia o hiperfagia. O ya no comen o comen de más. Un montón.
Fíjate. Entonces todo eso está relacionado. Incluso se puede hasta llegar a confundir con tiroides, Con muchas ¿no? cosas, Así con muchas es. cosas. El paciente muchas veces, Doc, ya fue con muchos médicos, me imagino, antes de llegar al diagnóstico. Porque la ventana, imagínate, son 10 años. ¿A partir Antes de qué edad estamos hablando ya de la primera etapa que sea la premenopausia? Generalmente nosotros, tomando población mundial, estamos hablando que la menopausia se está presentando a los 45 años. Entonces, si abarcamos 5 años atrás, a los 40 años. Ojo, si tenemos una paciente que tiene menos de 40 años y ya presenta esos síntomas, entonces estamos hablando de algo que se conoce comúnmente como menopausia prematura o precoz. Nosotros como médicos, sobre todo los que nos dedicamos a la ginecología y a la fertilidad, le llamamos insuficiencia ovárica prematura, porque ese ovario, que debería de aguantarte todavía hasta los 45, 50 tal vez, ya no está dando su función, que es producir hormonas y además ovular. Entonces, en las pacientes que yo veo de fertilidad, pues esas pacientes llevan un tratamiento. Pero las pacientes que ya tuvieron sus hijos, pues no se sienten nada a gusto con que tengan esos síntomas y apenas tienen 38 o 39 años. Entonces, todo eso tenemos que vigilar. Y aquí está comentando, por ejemplo, Adriana dice, la ansiedad es fatal. O sea, me imagino que hay a quienes les pega más duro, ¿no? Sí. Y van con el psiquiatra, ¿verdad? Muchas veces van con el psiquiatra primero, están medicadas y pues muchas veces son trastornos hormonales. Me toca a mí mucho, yo trabajaba en una institución de salud, no voy a decir el nombre, pero en esa institución de salud cuando la referían a ginecología, tú mirabas el cartabón de medicamentos que utilizaba la paciente, utilizaban 1 o 2 antidepresivos. Claro. Utilizaban una benzodiazepina para inducirles el sueño y un antidepresivo porque las pacientes dicen, y yo les preguntaba, a ver, cuéntame tus síntomas. Oye, ¿y ya te mandaron a hacer estos estudios para ver? Porque empezaron muy jóvenes y las trataron como depresión. Entonces de repente, sabes que tú tienes insuficiencia ovárica prematura. ¿Y eso qué es? La menopausia precoz, hay que darte estos tratamientos para mejorar. Entonces, y en ese tiempo, en lo que vas mejorando las condiciones generales, vas quitando el medicamento controlado para depresión. Claro. Porque obviamente en ocasiones no llegan con el psiquiatra y se le da terapia por otro tipo de médico que no está familiarizado con el diagnóstico de menopausia. ¿Quién debe diagnosticar la menopausia? El médico que tenga el conocimiento. Puede ser médico general, médico familiar, médico internista, ginecólogo, obstetra, cirujano general, endocrinólogo. Claro. El médico que tenga el conocimiento la debe de detectar. Por ejemplo, en osteopenia y osteoporosis, los reumatólogos ven mucho a esos pacientes que nosotros tenemos con menopausia. Entonces, pues es un reumatólogo, no debería haber osteoporosis ni osteopenia. Y realmente es una ayuda muy buena para esos pacientes que los trate un médico que esté familiarizado con el diagnóstico. Sí, claro. Porque incluso podemos pensar que puede ser una enfermedad hasta autoinmune. Sí. Andas pensando por ahí en lupus o alguna enfermedad de esas raras, ¿no? Sí. Que pudieran causar todos estos síntomas también. Porque a las pacientes se les cae el cabello, las pacientes tienen fatiga, tienen un rash. Entonces, fíjate. Qué curioso. Entonces, ¿cuáles son como el estudio indicado para poder detectar, diagnosticar, ¿no? ¿Qué es la menopausia? Ok. Lo primero es una paciente que está en edad reproductiva, pero sobre todo menos de 40 años, que tenga datos clínicos de disminución de los estrógenos. Esto quiere decir tiene resequedad vaginal, atrofia del tejido vaginal, dolor al momento de tener relaciones sexuales, lo que nosotros le llamamos dispareunia, disminución del deseo sexual, disminución de la energía, insomnio o hipersomnia, que es duerma de más, subidas y bajadas de peso muy importantes. Son síntomas muy inespecíficos, pero eso aunado con alteraciones en el sangrado uterino, o sea, que lleguen a la oxomenorrea, porque primero se te están alargando en que se te presente tu ciclo menstrual hasta que de repente ya van 4 meses, 6 meses. No, es que antes me bajaba cada mes y ahora me está bajando cada 4 meses. Me está bajando cada 6 meses. Si tengo 36, 38 años, ojo, esa paciente ya la tienes que vigilar, porque esa puede tener insuficiencia ovárica prematura, menopausia precoz. Las pacientes de más de 40 años que tenemos estas condiciones, podemos empezar a sensibilizarlas sobre el cambio de vida que va a suceder y empezar a hacer los protocolos de estudio.
Me ibas a preguntar. ¿Y hay factores de riesgo, por ejemplo, para este tipo de pacientes que empiezan a tener problemas muy prematuros de síntomas de la menopausia? Fíjate que lo que se ha visto es que aquellas pacientes que han tenido cirugía del ovario, Ajá. aquellas que han tenido que sufrir quimioterapia, aquellas que por algún motivo han tenido algún trastorno en la circulación, alteraciones vasculares, aquellas pacientes que durante su trabajo de parto tuvieron hemorragia después del nacimiento, o las que le hicieron cesárea y tuvieron que hacer técnicas para evitar perder el útero, pues el síndrome climatérico se ha demostrado. Ese es desde el punto de vista natural. Ahora, como ya les dije, hay menopausia, que es, el término menopausia no son los cambios relacionados con la pérdida del sangrado por más de un año. Está la menopausia inmediata. Una paciente de 28, 30, 35 años, 40 años, le detectas un cáncer y le tienes que quitar útero y ovarios, pues entonces esa paciente va a sufrir todos los cambios de manera abrupta. Claro. Aquellas pacientes que tienen una enfermedad que se llama endometriosis, que el tejido que debe estar adentro del útero, que se llama endometrio, esas glándulas están por fuera y causan sangrado, dolor, tumoraciones, ciertos tratamientos hacen un bloqueo hormonal y tú lo que les causas a esa paciente es una menopausia química. Entonces los factores de riesgo van a estar generalmente encaminados a los antecedentes de la paciente. Los más importantes, si tienes una primera menstruación, lo que se llama menarca, temprana, es importante vigilar. Si tienes antecedentes familiares de falla ovárica o antecedentes familiares de alguien que haya tenido alguna enfermedad genética, es más común que presenten la menopausia precoz o falla ovárica prematura. Pacientes que tienen antecedentes de cirugía del ovario o cirugía ginecológica, histerectomía, aunque les hayan dejado los ovarios, como tienes que ligar las venas que están alrededor, en ocasiones eso disminuye la circulación al ovario, y aunque el ovario haya estado bien al inicio, después ya no lo va a estar. Y aquí mismo, para no salirnos de este tema, estas pacientes también pueden tener más problemas para embarazarse. Las pacientes que tienen insuficiencia ovárica prematura o menopausia precoz, generalmente son esas pacientes que como tienen ciclos menstruales irregulares, pero no relacionados a ovario poliquístico, ahí son otras cosas, llegan con un diagnóstico de ovario poliquístico y les dan tratamiento con medicamentos para inducir la ovulación, y lo que sucede es cuando ya haces un tratamiento de alta complejidad como el in vitro o otras cosas y les mandas a hacer otros estudios, te das cuenta que la respuesta de ese ovario está disminuida en comparación con la población de su misma edad. Cuando decimos disminuida es que, por ejemplo, una mujer 35 años, unos 65 y 65 kilos, deberíamos de utilizar cierta cantidad de medicamento para, a través de fertilización in vitro, cuando sacamos los óvulos, obtener en promedio unos 10 a 12 óvulos maduros con cierta cantidad de medicamento. Ahora esta paciente le empiezas a dar el medicamento y tienes cierto tiempo para tú hacer la estimulación y ves que no crece la cantidad de folículos, que es donde se encuentra ahí el óvulo, y no crecen. Dices, ah, caray, haces el procedimiento y no te salen los ovocitos, dices, algo está pasando aquí. Entonces mandas a hacer el estudio y el marcador, que se llama hormona antimuleriana, que nos habla de respuesta ovárica, está muy bajo. Eso aunado a otro marcador, que es una hormona que se llama hormona estimulante de folículos, o FSH, 2 tomas mayor de 25, con diferencia de un mes en cada toma para saber cuánto está la cantidad, arriba de 25, dices, pues esta paciente lo más probable es que va a tener una falla ovárica prematura o una menopausia precoz. Okay. Bueno, pues también estábamos diciendo que sería bueno como para que sea otro tema, ¿no?, en el programa, porque vale la pena. Lo de infertilidad, ¿no? Sí, Muchas conocer más también fertilidad, los métodos que hay, aprovechando que aquí el doctor también se dedica también a ese rubro. Sí. Y me llama la atención porque también he escuchado mujeres que dicen, ni me di cuenta que pasé por la menopausia. Sí, puede suceder, ¿es genético o por qué? El gran detalle es que hay personas que son más susceptibles a la disminución de los niveles de estrógeno. Hay un término coloquial que dice una mujer muy estrogénica, que tiene un desarrollo de los caracteres sexuales muy, muy marcados. Mujeres con caderas muy amplias, con un gusto más prominente, que tienen ciertas características en su fisionomía. Ellas están generalmente habituadas a tener niveles de estrógenos
dentro de un rango normal, pero más alto que el promedio de los pacientes. Entonces, ¿a poco está relacionado? Se va disminuyendo eso, y si hay una disminución abrupta en poco tiempo, esa paciente lo va a sentir. Hay pacientes las cuales tienen otras cosas en que ocupar su tiempo, su vida, porque afortunadamente la mujer ya se desarrolla, porque tienen todo el derecho en hacer su vida personal y profesional, como usted lo decía. Entonces de repente tienen tantas cosas que hacer que no se dan cuenta de estos síntomas. Y aquí en Mexicali, por ejemplo, me dices, es que tengo calor, yo también tengo calor. Sí. Se puede malinterpretar y ver hasta desde un punto de vista sexista, pero una paciente que tiene la insuficiencia ovárica, los síntomas de climaterio, a una temperatura, así como estamos ahorita, estaría sudando o ya se pondría irritable porque no aguanta ese calor. Okay. Tráeme el abanico, ¿no? Ponme más frío en la refrigeración, así. Okay. Otros síntomas, por ejemplo, muchas pacientes lo que se quejan, además del sangrado, es que se les cae mucho el cabello. O que está disminuyendo su deseo sexual y cuando tienen relaciones tienen molestias. Y ya te dicen, doctor, yo ya me puse las marcas comerciales, ya me puse Camesten, ya me puse Trexen, ya estoy al otro, ya hasta compré en Estados Unidos ácido bórico y no se me quitan las molestias. Las revisas y es atrofia, porque no está llegando la suficiente cantidad de estrógenos a la región de vulva y vagina, está reseca, no tiene elasticidad, no tiene humectación. Entonces cualquier cosa que se pongan les va a molestar. Entonces a esos pacientes les tienes que dar terapia local. Obviamente debemos de saber que el cuello de la matriz está sano. Le das terapia local y le das otro tipo de medicamentos para que mejore, porque algunos de esos pacientes después pueden sufrir alteraciones de la dinámica del piso pélvico. Lo que se conoce como la matriz caída, la vejiga caída, el recto caído, se conoce generalmente como cistocele, rectocele y prolapso de la cúpula. Nosotros ya le llamamos ahorita disfunción del piso pélvico, porque ya no funciona como debería funcionar antes. Antes el principal factor de riesgo era el parto, ahora ya no es tan común eso, sino cualquier cosa que aumente la presión en el abdomen y que ese tejido esté de mala calidad, podemos tener estos problemas. Incontinencia urinaria también. Es muy común que estas pacientes, por alteración hormonal y pérdida de calidad del tejido, vayan por incontinencia. Y a veces no van con el ginecólogo, van con el urólogo. Y ya las operaron 1, 2 o 3 veces y no quedan bien, porque la incontinencia urinaria también es una cuestión que, aunque hagas bien el procedimiento, aunque sea la técnica adecuada, aunque sea con el material adecuado, va a depender del tejido del paciente. Y es cuando dicen los pacientes, me río y me hago pipí, o toso y me hago pipí. Y no me pasaba anteriormente. En cuanto siento el primer deseo de orinar, tengo que salir corriendo al baño porque si no, no alcanzo. Exacto. O ya utilizan el pañal de adulto. Claro. Oiga, entonces así a grandes rasgos, lo que está sucediendo en el cuerpo, en la paciente con menopausia, ¿es la disminución de estas hormonas, de estrógenos? O... Sí. A ver. En el cuerpo, todos tenemos cierta cantidad. Hombres y mujeres tenemos estrógenos y testosterona. Lo que sucede es que la mujer transforma esa testosterona en estrógeno. Okay. Y entonces ese ovario tiene las células en la parte que se llaman folículos, y esas células hacen varios procesos químicos para transformar esa testosterona en estrógeno. Cuando hay mucha testosterona y el ovario no es suficiente para transformarlo en estrógeno, pues se van a donde está la grasita, por un proceso que se llama aromatización, que no viene nada de aroma, sino así se llama la enzima que la transforma, aromatasa. Hay un proceso químico ahí que se llama. Y la transforma a estrógenos. Por eso los hombres con sobrepeso, pues tenemos, además de pancita, nos crece el busto. Okay. Entonces en la mujer se va disminuyendo los niveles de testosterona, ya no hay tanto folículo para poder transformarlo en estrógeno, y eso, como va paulatino, afecta no solamente a la región vaginal, afecta a todo. Hay mayor propensión a tener marcas faciales, arrugas, caída de cabello, las líneas de expresión, se cae el cabello, es más fácil mantener el peso que perder el peso. Lo que tú dijiste hace rato se puede confundir con hipotiroidismo, problemas de la tiroides. Hay pacientes las cuales en un breve momento tienen una elevación súbita de la testosterona y empiezan con acné. Y les sale bigote o barbita. Sí. Y están con eso. Además, la disminución de estrógenos. La ventaja que tienen las mujeres es que mientras produzcan ustedes estrógenos, tienen menor riesgo de infarto.
Una vez llegando a la menopausia, se equiparan con el riesgo de los hombres de su edad, Claro. con los factores de riesgo que ustedes tengan. Eso además condiciona alteraciones en el metabolismo de las grasas, en la función del hígado, del riñón, en cuestiones de las venas y las arterias. Entonces, todo eso se afecta porque hay receptores de estrógenos en todas partes. Es parte como de el envejecimiento del ser humano, ¿no? En este caso de la mujer. Así Y es. fíjese que es bien interesante esto, Carolina, porque muchas mujeres yo pienso que no sabían o no saben que tienen testosterona. Porque es una hormona que tú nos relacionas con la hormona del hombre, ¿no? Claro. Dices tú, el hombre testosterona, la mujer estrógenos. Estrógeno. Pero como tú comentas, nada más es la cantidad, ¿no? Que se está manejando. A lo mejor el hombre, pues, la testosterona es la que nos hace las características, ¿no? Físicas. Y a la mujer, pues, los estrógenos. Los niveles de estrógenos y Bien. las características. Muy interesante, Y, ¿no? por ejemplo, ya pregunta personal, ¿puede afectar como doblemente la etapa de la menopausia a una mujer que tenga, por ejemplo, problema de tiroides, hipotiroidismo? Las pacientes que tienen hipotiroidismo comúnmente tienen alteraciones en los ciclos menstruales. Además, hay ciertos datos de enfermedad tiroidea. Por ejemplo, en el hipertiroidismo son las pacientes que son más delgaditas, pero esas pacientes generalmente sufren de oxomenorrea a menorrea. O sea, no les baja tan seguidito o definitivamente 3, 4, 6 meses no tienen periodo menstrual. Ahora, esa paciente tolera menos el calor. Tú dices, ya van 3 cosas. Esa paciente generalmente tiene mayor irritabilidad, entonces ya van 4. Entonces las van confundiendo, como también, mientras no esté bien controlada la función de la tiroides, dicen, es que también tiene mucho insomnio, ¿no? Tiene depresión aparte del hipotiroidismo. Y, ¡pum! Y ahí me zampan un antidepresivo tricíclico y además te van a dar tu benzodiazepina para que te puedas dormir. Sí. Y no, el problema es que además del problema tiroideo, estamos llegando ya al cambio de vida. Claro. Fíjate que qué interesante, acá nos mandaron, una de las preguntas que nos mandaron para esta plática, decía, ¿cuál es el tratamiento ideal, por ejemplo, en una paciente con menopausia que tiene matriz y una que no tiene matriz? Ok, aquí entramos al supuesto, ¿no? Entonces, el ideal sería un medicamento, una terapia que no tuviera efectos secundarios, que fuera de bajo costo, que se pudiera conseguir en todas partes y que, sobre todo, no le cause un problema a la paciente de la vía de administración. Si tiene útero, generalmente se dan preparados que tengan una variante hormonal bioidéntica al estrógeno. 17-beta-estradiol en parches, en gel, en spray, valerato de estradiol tomado, siempre y cuando la función del hígado, del riñón y de los lípidos estén bien, puedes darle tomado. Si no, le tienes que dar transdérmico. Okay. Porque alteran esas funciones. Por ejemplo, Otra cuestión, perdón que te interrumpa. El cérvix, o sea, el cuello de la matriz debe estar sano. ¿Por qué? Porque si tú tienes una lesión precursora de cáncer o un cáncer que tiene receptores de estrógeno, está contraindicado darle hormonas porque le estás dando alimento a ese tumor. Claro. O sea que antes de dar el tratamiento se tiene que revisar bien el paciente. Tienes que estudiarla toda. De pe a pa. Por ejemplo, también se relaciona con el glándula cáncer de seno, ¿no? Y por eso hay tanto miedo, ¿no? Cuando usted le dice a un paciente, no es si le pase, le vamos a dar una terapia hormonal porque es la mejor opción. Hey, doctor, me han dicho que puede dar cáncer. Que da cáncer. Tengo una amiga que le dio cáncer después de que le dieron la terapia. Sí. Y no quieren, se rehúsan, ¿no? Es bien importante explicarles que las dosis que vamos a utilizar no son dosis supresoras, como lo haría un anticonceptivo oral. Claro. Anteriormente en las guías, como no estaban las hormonas bioidénticas, se utilizaban mucho los anticonceptivos. Entonces los anticonceptivos orales tienen concentraciones más altas de estrógeno y está contraindicado dar solamente estrógeno por el riesgo de cáncer de endometrio. Sí. Entonces a esos pacientes mejor les das dosis bajas y las vas subiendo hasta que la paciente disminuye los síntomas por los cuales llegó contigo a la consulta. También puedes dar estrógeno
en este caso estriol, estrona o estrógenos conjugados, vía tópica en región vaginal, y aquellas pacientes las cuales tienen otro tipo de consideraciones, evaluar pues otro tipo de terapias. A lo mejor dar no solamente fitoestrógenos, sino dar tratamiento que aminore los síntomas. Claro. O sea que así tajantemente dar por decir el medicamento como tratamiento hormonal sin haber revisado a la paciente, eso sí está mal. Está muy debatible, la verdad. O sea, bien o mal, si por ejemplo tú le das a una paciente a ciegas, le das el medicamento y no le pasa nada, sí, claro, ese paciente va a estar feliz porque ya no tiene los síntomas. Claro. Hay que recordar que cuando damos la terapia de reemplazo hormonal con hormonas bioidénticas o con cualquier otro tipo de tratamiento, lo que queremos es disminuir los síntomas vasomotores, genitourinarios, disminuir el riesgo de pérdida ósea, lo que se llama osteopenia, osteoporosis. No va a proteger el riesgo cardiovascular, ni te va a disminuir el riesgo de otro tipo de enfermedades como la del hígado, el riñón o eventos vasculares. Por eso es bien importante tener eso. También se relaciona con trombosis, ¿no? Con También. trombosis. ¿Y es elevado ese riesgo? Lo que pasa es que necesitas hacerle el panel de estudios a los pacientes y ver los antecedentes de la paciente. Si tú ya sabes que es una paciente que tiene insuficiencia venosa periférica o profunda y que tiene alteraciones en la función del hígado y le mandas a hacer unos tiempos de coagulación y te salen alterados, ya te está avisando. ¿Sabes qué? Si me das terapia de reemplazo hormonal, lo más probable es que vayamos a tener una trombosis. ¿Qué sería la mejor opción? Pues el riesgo es muchísimo mayor al beneficio que le vamos a dar a esta paciente, entonces tendríamos que darle otro tipo de terapias. ¿Y qué hay de los tratamientos no hormonales? Por ejemplo, fitoestrógenos, todo eso que hay también mucho. Fíjate que en Estados Unidos, así como te digo, está la Food and Drug Administration, que es la administración de drogas y alimentos en Estados Unidos. Ellos toman en cuenta la evidencia. Entonces los fitoestrógenos y muchos otros preparados herbolarios dicen que no tienen evidencia suficiente para desmentir su eficacia o para decir que son dañinos. Se lavan las manos. Si no tengo un estudio... ¿Pero qué es eso como para que lo entendamos nosotros? A ver, ¿qué afecta? Si yo te doy un medicamento, por ejemplo, las vitaminas. Las vitaminas, desafortunadamente, pues no tenemos estudios en muchos de los casos. Es como un medicamento natural, podríamos decir, que no tiene, no hormonal, que no tiene estrógenos y medicamentos químicos. Hay unos que tienen porciones derivadas de esas hierbas o de esas plantas que son muy similares al estrógeno. Entonces lo que hace es suplir la deficiencia de estrógeno en el cuerpo. ¿Qué es lo que pasa? Si tú no tienes estudios, o sea, que tú agarres un montón de gente, le dices, a ti te voy a dar este medicamento, este preparado herbolario o este chochito homeopático y vamos a ver si te funciona o no te funciona, pero también vamos a ver si no te causa algo malo. No hay estudios que soporten para decir, ¿es seguro o no es seguro? Si te sirve o no te sirve. Está bien regulado pues todavía. Ajá, como las vitaminas y otras cuestiones, medicamentos milagros que tú puedes ver en la televisión. Así está el detalle. Porque hay pacientes que sí están tomando estos medicamentos y les funcionan muy bien. Ahí darle seguimiento, ¿no? Por ejemplo, darle seguimiento a sus papanicolau de rutina, sus mamografías. Mientras la paciente se sienta bien, no tenga ningún efecto deleterio, secundario, no deseado, y su seguimiento esté normal, tú puedes seguir con la paciente con el mismo tratamiento hasta que la evidencia te diga, ¿sabe qué, señora? Ya se vio que con este chochito homeopático que usted está tomando, que con este preparado, con estos estrógenos que son fitoestrógenos, le puede salir 2 veces más comparado con esto, un cáncer de seno o cáncer de cervicuterino. Mientras tanto, lo podemos seguir utilizando. ¿Cuánto tiempo? Las recomendaciones internacionales te dicen 5 años, 6 años, 7 años, el tiempo que la paciente lo vaya requiriendo, y poco a poco vamos disminuyendo la dosis porque tampoco puede estar con medicamento toda la vida. Cierto. Y por ejemplo, ¿qué tan importante es el ejercicio? Yo escucho que muchas mujeres dicen, es que la estaba pasando mal en este proceso de la menopausia, pero empecé a hacer ejercicio, empecé a cuidar mi alimentación, a hacer ciertos cambios y empecé a sentirme mejor. O sea, ¿qué tan relevante es para la mejoría de los síntomas? Okay. El cambio del estilo de vida
cuando hacemos el cambio del estilo de vida no es nada más hacer un régimen alimenticio, también conocido como dieta. Cuando nosotros hacemos activación, este paciente, sea hombre o sea mujer, va a mejorar sus niveles de serotonina y eso va a mejorar mucho su estado de ánimo. Además, al momento de nosotros hacer ejercicio, los receptores musculares y de los tejidos de testosterona aumentan. El ovario tiene receptores de testosterona y el tejido graso también va a ayudar a la mejoría de esto. Entonces, muchos de los síntomas de agotamiento se van a ir disminuyendo, pero no se van a quitar los síntomas por falta de estrógenos. Es decir, la atrofia vulvovaginal no se va a quitar, ese le tenemos que seguir dando tratamiento. Fíjate, antes de que se nos pase, lo de la menopausia tardía, ¿ahí qué problema hay? Por ejemplo, ya hablamos sobre la menopausia precoz y la tardía. Las pacientes que tienen la menopausia después de los 55 años, 60 años, tienen mayor riesgo a desarrollar cáncer del endometrio, que es la parte de dentro del útero que se desprende durante la menstruación. Entonces, esas pacientes las tenemos que vigilar. Porque tienen más carga de estrógenos. Tienen mayor tiempo el estrógeno en el cuerpo, entonces aumenta más el riesgo de cáncer de endometrio y de cáncer de ovario. Mama no. El de mama, fíjate que los factores de riesgo de mama, anteriormente se decía menopausia, menarca temprana y menopausia tardía, porque tiene mucho tiempo el estrógeno. Ahora, como la detección del cáncer de mama sigue siendo ya un programa prioritario y ahora los pacientes generalmente sí están acudiendo, detectamos a los pacientes con cáncer de mama en estadios muy tempranos. ¿Qué sucede si el tejido dice que tiene receptores positivos a estrógeno? Pues dices, ¿sabes que tiene receptores de estrógeno? Sigue menstruando. Algunos pacientes tienen un gen alterado que se llama BRCA, o sea, gen del breast cancer, que es tipo 1 y tipo 2. Entonces, los que están alterados esos tipos de genes, también tenemos que ver el riesgo que vayan a desarrollar cáncer de mama en el otro seno, claro, de endometrio o de ovario. Bueno, quisiera hacer nada más una pequeña pausa para las preguntas, claro, ¿verdad? Y los saludos que están haciendo aquí en la transmisión. Y quiero saludar a Adriana, que está viendo el programa, a Denzel también. Un saludo Adriana. Saludos, Denzel. Lidia Johnson García también. Lidia, un saludo. Lisette Valenzuela dice, gracias por la información. Es muy importante saber detectar los síntomas para poder tomar el tratamiento adecuado y llevar una vida con normalidad. ¿En qué momento se considera oportuno asistir al médico? Ok. Cuando nosotros ya estamos viendo una paciente que su ciclo menstrual se está alterando, se está cortando o se está alargando. No estamos hablando de edad, estamos hablando de un momento específico. Que ya esos síntomas, que pueden ser bochornos, tufuradas de calor, alteraciones en el estado de ánimo, disminución del apetito, aumento del apetito, disminución, o sea, insomnio, hipersomnia, dolor al momento de las relaciones sexuales, resequedad vaginal, incontinencia urinaria, síntomas relacionados con la disminución de estrógenos, ya no son soportables. Ahí, hasta un nivel que todavía no te impida llevar a cabo tu vida, ahí ya podemos iniciar. Porque si ya nos esperamos hasta que ya no aguanto, entonces el tratamiento es de rescate. Y lo que queremos en nuestras pacientes es que no lleguen a las etapas en las cuales ya la deprivación o la falta de estrógenos pues sea paliativo el tratamiento. Pues no se te va a mejorar mucho el tejido, pero con esto vamos a intentar mejorarlo porque queremos hacer esto o queremos hacer lo otro. Mientras más temprana es la detección, así como en el cáncer, esto no es cáncer, ya sé, pero mientras más temprana es la detección, mejor es el pronóstico para esta paciente. Y ahí estamos hablando nada más de los síntomas, pero tomando en cuenta la densidad ósea, una paciente que recibe terapia de reemplazo hormonal antes de llegar a datos clínicos críticos disminuye el riesgo de fractura 6 veces en comparación de una paciente que no lo recibió hasta que ya tenía todos los síntomas floridos, que hasta el vecino dice, ay vecina, ¿no tendrá usted menopausia? Ahí el factor de riesgo de fractura es bien alto.
Bueno, pues para estar muy atentas y acudir por prevención también. Ya escucharon cuál es el momento oportuno. Celia López, qué buen tema como siempre. Denzel, puedes tener problemas para dormir y episodios de ansiedad por las noches. Todo se acentúa en las noches. Sí, como ya lo mencionaba, ¿no? O sea, que pasa todo este tipo de cosas, son señales, ¿no? Precisamente ya de estos cambios. Y pues bueno, tenemos también otra de las preguntas que es todo un mito, ¿no? Alrededor, que precisamente de los estrógenos, no, el estrógeno ya nos dijo, más bien era qué eficacia tiene el uso de los pellets, ¿no? Que cada vez se escuchan más, pero que muchas personas dicen, es que son buenísimos, y otras dicen, es que mi doctora no me lo recomendó, o sea, me dijo, ahí ni te metas. Entonces, ¿qué se debe hacer? Mucha controversia, hay mucha controversia, pero pues en realidad, ¿qué es lo que debe hacer uno? Me voy a meter como el abogado del diablo. Así como con los fitoestrógenos, los pellets, el gran detalle es que los pellets quiso entrar en una categoría que sacaron en Estados Unidos en el 2013. La FDA dijo en el 2013, este tipo de medicamentos que se llaman hormonas bioidénticas son las que se tienen que utilizar. Pero ellos dijeron el tipo específico y la cantidad específica que se tienen que utilizar. Y pues las sociedades americanas y las mexicanas dijeron, yo voy a agarrar esa recomendación. Los pellets, que son los comprimidos como piedritas, pero se llaman pellet como piedrita, tienen concentraciones diversas de esas hormonas que son avaladas por la FDA. Entonces dices, el medicamento sí está avalado, pero la concentración no. Entonces a lo mejor a mi mamá sí le va a caer muy bien, o a mi tía, o a mi esposa, o a mi hija, dependiendo de la edad que tengamos cada quien. El gran detalle es que como no es una concentración estándar, no sabes en cada lote cómo está la concentración. Segunda, como no es una concentración estándar, la Administración de Drogas y Alimentos de Estados Unidos, la FDA, dijo, ¿sabes qué? No tengo información suficiente para decir si sirven o no sirven. Y tampoco los aprobó todavía. Aprobó los ingredientes con los cuales se están haciendo, el principio activo de los medicamentos. Pero esa combinación de medicamentos, como no tenemos estudios, la fase 1 es experimental, tú diseñas la molécula, la fase 2 es en animales, la fase 3 es en seres humanos. No hay estudios de fase 3 con suficiente cantidad de pacientes que te digan, sí te sirve, pero en esta concentración tienes todos estos factores de riesgo, te ponen las mismas consideraciones que con las hormonas bioidénticas o los estrógenos. Si tienes enfermedad del hígado, si tuviste riesgo o tuviste coágulos, no puedes utilizarlas. Si tienes un tumor hepático, un tumor en el hígado, no puedes usarlas. Si tuviste una enfermedad vascular cerebral o evento vascular cerebral, tampoco los puedes utilizar. Si tienes antecedente de cáncer de mama con receptores de estrógeno, no los puedes utilizar. Si tienes un tumor activo en la mama, no los puedes utilizar. Si tienes tumor en cervix o tienes un crecimiento en la parte de adentro del útero que se llama endometrio, no los puedes utilizar. Si tienes una tumoración en el ovario y todavía no te terminan de hacer protocolo de estudios, no los puedes utilizar. O sea, muy genéricos los utilizan. Entonces va a haber personas que te van a decir, utilízalos, te va a ir muy bien. Si ese preparado de ese lote te va bien, te vigilamos. Te vigilamos. Porque hay pacientes a los cuales les va muy bien y por algún motivo viajan. Mexicali es una ciudad de migración. Gente que antes estaba en Cholula, de repente está aquí en Mexicali porque la oportunidad de trabajo se vino acá, tenía su ginecobstetra allá, vienen para acá y van con otros, ¿sabes qué? Yo no lo recomiendo. Se lo quitan. Y luego se cambian porque de repente así son las relaciones interpersonales. Se van con otro médico y dicen, no, claro que sí, yo te lo pongo. Caray, entonces, ¿sí sirven o no sirven? El detalle es que no hay información suficiente como para decir si te sirven o no te sirven, y por lo mismo es un volado. Si los vamos a utilizar, pues hay que saber bien si realmente la concentración que dice la caja, porque si te fijas los pellets no los venden en la farmacia, los tienes que conseguir prácticamente con un médico o por internet. Entonces eso ya llama la atención, pues de que sea algo tan arbitrario para conseguirlos. Lo que yo personalmente hago es que si alguien ya lo tiene, se lo dejo y le estoy vigilando.
pero yo en mi práctica profesional no los utilizo. Ok. Bueno, pues ahí está, ¿no? Porque sí había como muchas dudas, muchos comentarios a favor, en contra, pues bueno, ahí está el porqué. Confíen en su médico, ¿verdad? Pues sí, confíen en su intuición. Sí. En la intuición no, en su médico. En su médico. Doc, y ya como pregunta incómoda, ¿quién debe tratar la menopausia? ¿El ginecólogo, el endocrinólogo? Hay muchos pacientes que dicen, no, pues es el endocrinólogo, ¿no? Me dijeron que fuera con el endocrinólogo. No, pues que el ginecólogo. Y así hay muchos casos, que las tenga aquí para allá, de aquí para allá. ¿Quién trata la menopausia, no? Fíjate que en la menopausia es un manejo multidisciplinario. Ahora, ¿quién debería de enfocarse en la menopausia? O sea, ¿quién es el que dice, no, yo soy el experto en menopausia? El que ha estudiado el tema. Okay. Estábamos platicando antes de entrar al aire. Que el ginecobstetra de México se forma en 4 años. Pero la mayor parte de los hospitales donde nos formamos, la atención generalmente son las embarazadas, partos, cesáreas, legrados, hacer la salpingoclasia o la paciente con hematosis, con tumor del ovario, con cáncer del útero, cirugías. Claro. Y la menopausia la vas aprendiendo, ya sea porque vas a cursos o haces un diplomado en climaterio menopausia, que no está cerrado. Lo pueden tomar médicos generales, médicos familiares, ginecobstetras, internistas, endocrinólogos, cualquiera lo puede tomar. Claro. ¿Cuál es el gran detalle? Que muchos médicos no les gusta el tratamiento de climaterio y menopausia. No les gusta ver a los pacientes de climaterio y menopausia porque no son consultas de 5 minutos, de 10 minutos. Son pacientes que a lo mejor te vas a aguantar 1 hora. Claro. Porque la paciente va a llegar contigo con muchos síntomas y recordar que parte de las alteraciones de la menopausia es el estado mental. Entonces de repente vienen por una cosa y se acordaron después, vengo por esto, estás, ok. Y luego, ¿sabe qué, doctor? También tengo esto. Sí. Entonces, ¿quién lo debe tratar? Quien esté entrenado. Claro. Si el endocrinólogo está bien entrenado y sabe cómo dar terapia de reemplazo hormonal y sabe cómo dar la terapia de reemplazo hormonal para las alteraciones urogenitales, claro, que lo dé. Si no, lo va a referir con quien sí lo sepa. Claro, pásaselo al que sepa del Por tema. ejemplo, si yo soy endocrinólogo o yo como ginecobstetra, yo no sé dar tratamiento para las cuestiones óseas, se la mando al ortopedista traumatólogo y se la mando al reumatólogo, claro, a los dos. Claro. ¿Por qué? Porque lo que yo quiero es que esa paciente que ahorita tiene 50 años no vaya a estar a los 60 años con una prótesis de cadera, claro, porque tuvo una fractura. Sí. Si esa es una paciente que tiene un tipo de cáncer, por ejemplo, nosotros como ginecobstetras no operamos cáncer de mama. Claro. Se la enviamos al gineco-oncólogo o al cirujano-oncólogo para que haga el tratamiento de cáncer de mama y nosotros le hacemos el seguimiento. Y si requiere otro tipo de terapias, pues la referimos con todos. Siempre pensar en el paciente, ¿no? Sí. En el beneficio del paciente. Así es. Y bueno, pues antes de terminar tenemos algunas preguntas también que nos han enviado. Pregunta Celia, ¿por qué salen embarazadas en la menopausia? El gran detalle es que muchos de estos pacientes, como ya tienen alteraciones en el ciclo menstrual, tienen la idea de que ya no van a quedar embarazadas. Hay que recordar que la mujer, durante el periodo reproductivo, que es hasta que se detecta y se diagnostica la menopausia, tiene posibilidad de embarazo. Entonces, esas pacientes ya no se van a preocupar por un método anticonceptivo, claro, se relajan y al relajarse disminuyen los niveles de una hormona que se llama cortisol y eso también afecta la capacidad de la parte interna del útero para recibir el embrión, que es la mezcla del óvulo y el esperma. Y muchas de estas mujeres, me imagino que es porque ya no les ha bajado por 3, 4 meses y dicen, pues ya estoy en edad, ya tengo 50 años, pues yo creo que ya no me va a pasar nada, dejo de tomarme la pastilla anticonceptiva o dejo de inyectarme y es cuando vienen estos niños que les llamamos después menopausia. Fíjate, es algo bien curioso, ya es que estamos platicando. Esta semana acudió conmigo una pacientita que yo la vi inicialmente hace 5 años. Ella fue conmigo cuando yo trabajaba en una empresa de fertilidad muy conocida aquí en la localidad por sangrado uterino anormal. Tenía miomatosis,
Bueno, tiene, porque todavía tiene su útero. Mi mamá, ahí, tumorcitos benignos. Tumorcitos benignos, nada que ver con cáncer. Me dijo, doctor, es que ya fui con 5 ginecólogos y todos me quieren quitar el útero, yo no me quiero operar. Y dije, pues existen muchos tipos de terapias para esto, otro. En lo que le estaba yo haciendo todos los estudios para todo, la paciente dijo, pero en serio, o sea, no es de fuerzas que me tengan que operar. Y yo, pues no, si tú no quieres, no. Claro. Nada más que si puedes llegar a un momento en el cual requiera cirugía. Se relajó, regresó a los 3 meses, doctor. Tengo una prueba de embarazo positiva. 42 años la señora. Le hicimos el control del embarazo como toda paciente jovencita. De alto riesgo, claro, la edad que yo tengo ahorita. Entonces le hicimos todo el control del embarazo, nació su niña bien, todo bien. ¿Qué tal? Y ahora la estoy volviendo a ver, ya tiene ya 46 años, no, 47. Entonces ya la estoy viendo ahorita por climaterio menopausia. Entonces ya es el tratamiento de climaterio menopausia y hace 5 años no iba para fertilidad, pero resultó siendo una paciente de fertilidad. También preguntan acá si es normal que duelan mucho las piernas en la premenopausia. Lo que estábamos hablando hace rato de alteraciones vasculares, todas esas pacientes circulatorias. Hay un síndrome que se llama síndrome de piernas cansadas o restless leg syndrome. Esas pacientes dicen, no, es algo muscular, pero no. De repente por las alteraciones de la perimenopausia o la menopausia, tienen alteraciones en la circulación. Aquí en Mexicali, sobre todo, tenemos mucho índice de insuficiencia vascular periférica e insuficiencia venosa profunda. Entonces, miras a todas las jovencitas hasta cierta edad y después vas viendo todas las que tienen nuestra edad y más, que ya se les empiezan a ver la trama vascular. Sí. Lo que nosotros le llamamos varices, ahí se ven unas chiquititas y de repente ya las tienen muy grandes. Tiene que ver mucho las arañitas estas que se les van formando, ¿no? Sí. Híjole, pues muy interesante la verdad. No sé si tengas alguna otra pregunta, doctor, o algo que quiera agregar. Pues, Doc, algo que se nos haya pasado, pues yo pienso que hicimos casi todas las preguntas más comunes, ¿no? Que pues a lo mejor, ¿cuándo hacer el perfil, Doc? Perfil hormonal femenino. Yo de repente veo que llegan los pacientes ya con él. Ya vengo para que me lea el perfil hormonal, ¿es correcto? El gran detalle es cuando tú todavía no interrogas a la paciente y ya tienen con un perfil hormonal, no sabes por qué se lo hicieron. ¿Sí? Entonces, lo primero es hacer la medicina. A mí me enseñaron que la clínica manda. Entonces, a ver, le interrogas, le haces su historia clínica, su historia médica, la exploras y le dices, ya después me enseñan los estudios que le mandaron a hacer. Sí. El perfil hormonal ginecológico, ¿en quiénes está indicado? En pacientes que son para fertilidad y tienen alteraciones en el ciclo menstrual y tienen más de 35 años, la recomendación sería no hacer el perfil hormonal de manera rutinaria, sino un estudio que se llama hormona antimuleriana, porque lo que queremos en fertilidad es ver la capacidad del ovario para responder. Claro. Cuando es una paciente que tú la ves y ya tiene datos clínicos de disminución de los estrógenos, y es una paciente que ya tiene 3, 6, 9 meses sin periodo menstrual, le pides solamente la hormona estimulante de folículos o FSH. 2 mediciones con un mes de separación, arriba de 25 ya te está diciendo, ese ovario está falto. Okay. Insuficiencia ovárica prematura. Yo soy una paciente de más de 40, 45, 50 años. Pues obviamente el perfil que tú quieres no es el de la hormona estimulante de folículos. Tal vez tampoco la antimuleriana, porque tampoco está buscando esa paciente el embarazarse. Le vas a hacer un perfil buscando saber cuánta es la cantidad de estrógenos y testosterona que tiene. Okay. Perfil de lípidos, perfil hepático, perfil del riñón. Papa Nicolau, envase líquida. Si no tienes envase líquida, el convencional. Con su fijador, su mamografía. Sale normal mamografía. Sale normal la citología cervical exfoliativa. Estudios de laboratorio más o menos normales, porque las hormonas van a estar disminuidas, pero la función del hígado y el riñón normales, podemos iniciar terapia de reemplazo hormonal. Okay. Bueno, pues la verdad es que muy amplia la información. Agradecemos mucho el tiempo, doctor, de verdad, de estar platicando con nosotros, aquí en Platicando con el Experto, que la verdad nos gusta mucho que la gente tenga acceso a todos estos temas y siempre, sí, pues yo aprendo muchísimo, ¿no? Porque entre doctores pues tienen un lenguaje, pero pues la verdad aquí el reto es que podamos llevar esa información, ¿verdad? A todos, a nosotros como pacientes, ¿no? Claro. Que tenemos tantas dudas
y agradecemos mucho ese tiempo de estar aquí con nosotros. Doctor Martín Camacho también, muchísimas gracias como siempre. Muchas gracias, ¿Dónde Carolina. podemos encontrarlo, doctor? Pues mi consultorio se encuentra en la avenida Madero, número 1069, en el edificio que llama Especialidades Médicas Madero, 1069. Se quebraron mucho el nombre para poner el nombre del edificio. En la planta alta, consultorio 10. El teléfono es el 686-606-0033. No, pues muchas gracias, doctor, muchas gracias. Esperemos que acepte otras invitaciones. Por ahí tenemos varios temas que platicar. Ahí tenemos varios. Sí. Les digo, acabo de llegar hace poquito de dar unas pláticas en el regional de ginecólogos ahí en La Paz, Baja California, y hablamos del ovario poliquístico en adolescentes y también el tema de fertilidad. Entonces, ahí tenemos un montón de temas. Hay de pérdida 2 programas ahí que vamos a agendar porque la verdad pues son casos recurrentes, ¿no? Que hay que conocer. Claro. Muchísimas gracias. Gracias, de verdad, pues a todo el equipo de Platicando con el Experto, que es muy amplio. Les agradecemos muchísimo que hagan esto posible y por supuesto a ustedes que nos hacen el favor de comentar, de vernos y de compartir esta información. Nos vemos en el próximo programa de Platicando con el Experto. Muchas gracias. Gracias a todos. Vámonos.